de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Marcos. Libro de Marcos. Le voy a dar continuidad a un tema que hablamos el día jueves. Le voy a dar continuidad a un tema que compartimos el día jueves. Le voy a pedir a los niños que modo silencio, ¿sí? Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. A los niños modo silencio. Cuando lo tenga, dígame, en Marcos capítulo 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Marcos capítulo 7. Vamos a leer del verso 1. Para los que no leyeron Biblia esta semana, vamos a leer 14 versículos, 15 versículos allí. ¿Sí? Para los que no leímos la Biblia, algunos no leímos la Biblia, bueno, vamos a leer 15 versículos de acá. Marcos capítulo 7. ¿Lo tenemos allí ahora? Yo voy a leer el primero y todos ustedes unánime van a leer el siguiente versículo en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Stop. A ver, todos al mismo tiempo, a ver. Comienzo nuevamente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Algunos van por allá, otros van por aquí. ¿Qué está pasando? Dice el verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, adoramos tu nombre, te bendecimos, pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga sobre nosotros, Señor, y pueda hablarnos conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Que sea tu palabra, Dios mío, quebrantando toda obra de las tinieblas, que sea tu palabra, Señor amado, destruyendo
deshaciendo todo plan del diablo. Señor, que sea tu palabra, Señor amado, rompiendo toda cadena de opresión, rompiendo, Dios mío, todo lo que está entorpeciendo, Dios mío, el plan de salvación, el plan divino para cada uno de los que estamos presentes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú te puedas manifestar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy, mis amados hermanos, es el siguiente. ¿Tradición o verdad? Dígale que tiene a su lado. ¿Tradición o verdad? Tú escoges. ¿Tradición o verdad? Fíjese que una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que luchar, ¿sabe cuál era? Tuvo que luchar con la tradición de los judíos, ¿sí? Con el uso y costumbre. Él tuvo una fuerte controversia en muchas de las oportunidades por la religiosidad que se manifestaba en el pueblo judío a través de los fariseos y a través de los escribas. Usted sabe esta historia mucho mejor que yo, que podemos conocer, mis amados hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que predominaba, oiga bien, lo que predominaba era la religiosidad. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pero hoy, con la ayuda del Señor, se van a caer algunas vacas sagradas. Aleluya. Con la ayuda del Señor se van a caer muchas Virgen María. Se van a caer muchas cosas. Amén. Amén. Porque lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es libertarnos a través de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese que la palabra del Señor acá en el libro de Marcos, capítulo 7, narra una historia, mis amados hermanos, donde Jesús, para él, era tan importante establecer, así como lo hacemos nosotros también, una relación con la gente, quizás fuera, en la calle, donde podamos compartir y tener un momento de esparcimiento, de recreación, un tiempo social, donde podamos compartir con otras personas. El evangélico o el creyente que no hace esto, es decir, que no busca socializarse, que no busca tener una relación con otras personas. Oye, yo le voy a decir algo a usted le falta gasolina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A usted le falta algo. Y no es la gasolina de Daddy Yankee, mosca. Es la gasolina de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a manifestarnos, alabado el nombre del Señor, con la gente que está allá afuera, a socializarnos. Amén. Porque eso también es una forma de predicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús lo hacía. El Señor Jesucristo lo hacía. Él se sentaba con sus discípulos, se sentaba con sus apóstoles, se sentaba con la gente que le seguía, multitudes que le seguían, y allí comían, bebían, compartían. Y no solamente era enseñanza, sino que Jesús mantenía una relación con el pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y se dice, mis amados hermanos, que en muchas de las ocasiones los discípulos, cuando se sentaban con el Señor, comían y no se lavaban las manos. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Muchas veces, ¿verdad que sí? Muchas veces nos hemos sentado a comer, nos hemos ido a la mesa y no nos hemos lavado la mano para comer. Pues en el tiempo de Jesús eso era algo tan, pero tan delicado no lavarse las manos. Y fíjese que para los fariseos era más importante el no lavarse las manos que otra cosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fíjese, usted no se acuerda la historia de aquel ciego que estaba allí y llamó, y cuando escuchó a Jesús pasar y hablar, el ciego aquel comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesús se le acerca y le pregunta: ¿qué quiere que te haga? Obvio, Señor, yo necesito recobrar la vista. Y dice la palabra del Señor que Jesús oró por aquel hombre que estaba ciego, no sabemos si de nacimiento, estaba ciego, mis amados hermanos, y al instante fue sano de la enfermedad que lo atormentaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué sucedió al momento? Al momento llegaron los fariseos, llegaron los escribas a preguntarle que quién le había sanado y por qué lo habían sanado. ¿Por qué? Porque era un día sábado, y decía la costumbre y la tradición de los fariseos, decía que el día sábado era un día de reposo. Es decir, que para ellos era más importante un día sábado que un enfermo sanado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Y buscaron al hermano, buscaron al papá, buscaron a la mamá y le preguntaron quién sanó a este hombre en el día de reposo. ¿Quién lo sanó? El ciego le dijo, pero dejen el fastidio, dejen el fastidio. Yo lo único que sé que antes era ciego, ahora veo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no sé quién me sanó, yo no sé cómo se llama, pero lo que yo sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dando a entender en una cosa, mis amados hermanos, que para los fariseos era más importante una tradición, una costumbre, que era como guardar el día sábado, el día de reposo, que un enfermo ser sanado. Y Jesús sana al ciego en el día de reposo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto indica, mis amados hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo más importante era la religiosidad, era la tradición, era la cultura que la palabra de Dios. Ellos habían puesto dogma de hombres, habían colocado mandamientos y dogma y tradición y costumbre por encima de la ley de Moisés, por encima de la palabra, invalidando así la palabra de Dios, ocultando la verdad de Dios para un pueblo que estaba sediento. Es allí donde Jesús aparece en acción y confronta a los fariseos y le dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque para ustedes más importante es un día sábado que cumplir la palabra y el mandamiento de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y allí se forma una discusión. ¿Y sabe cuál era la discusión, mis amados hermanos? Que los fariseos estaban molestos, estaban bravos, porque los discípulos del Señor comían espiga los días sábados, el día de reposo. Se iban y hacían cualquier actividad, comían y no se lavaban las manos. No se lavaban las manos, y ellos esa actitud los enfurecía a ellos. Yo no sé si usted se recuerda cuando iba aquella funeraria, aquel féretro, el hijo de la viuda de Naín. ¿Se recuerda usted el pasaje bíblico? El hijo de la viuda de Naín, que iban camino al cementerio, y en aquel momento la viuda comienza a llorar porque su hijo había fallecido. Y la ley decía, que un hombre que colocaba la mano en un féretro era maldito. Y vino Jesús, oiga lo que hizo Jesús. Jesús vino y colocó la mano en el féretro y le dijo al muerto: vive. Yendo en contra de los mandamientos y las costumbres de los fariseos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Producción, por favor, ayúdame a quitarme esto. Estábamos probando este micrófono, pero parece que le falta un poquito de, no sé. Sácalo. Eso es. Ahora sí me siento bien, ya. Gracias. Oiga, mire, una de las cosas que Dios siempre va a ir en contra, mis amados hermanos, es de las costumbres de los hombres, es de los hábitos de los hombres. Una de las cosas que Dios siempre y su palabra va a ir en contra es en los hábitos que los hombres hemos tenido y hemos arrastrado por generación. Y una de las cosas que Dios siempre atacó por su palabra fue a los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, para ellos era más importante, oiga bien, para ellos era más importante una cultura que se había cimentado en su nación. Para ellos era más importante, mis amados hermanos, sus costumbres, sus hábitos, que la misma palabra de Dios. Algo que adoptó la Iglesia Católica hace siglos pasados, mis amados hermanos, es que ellos tenían la verdad, ellos tenían la palabra de Dios y encerraron la palabra de Dios en los monasterios, y es lo que se conoce hoy en día como el tiempo del oscurantismo, que la gente no tenía el conocimiento de la palabra, la gente no podía tener acceso a la Biblia, la gente no podía recibir un consejo de Dios. Que la Iglesia Católica había ocultado la verdad de Dios en los monasterios por muchos años, hasta que salieron hombres dispuestos a revelar la palabra de Dios. Cuando estos hombres, mis amados hermanos, que eran católicos, monjes católicos, como lo es Casidoro de Reina, Cipriano de Valeria, como lo eran hombres, mire, que dedicaron su vida al estudio de la palabra de Dios. Era verdad que eran hombres católicos, pero ¿sabe qué pasa? Cuando ellos se dieron cuenta que la Iglesia Católica tenía la Biblia, tenía la verdad, pero se la estaban ocultando a un pueblo, y el pueblo vivía desenfrenado, el pueblo vivía en una oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque no tenían el conocimiento. Pero hoy le damos gracias a Dios porque usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios y podemos, aleluya, de sus mandamientos y de su verdad.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica, ellos buscan siempre interpretar las Escrituras a la luz de las tradiciones. Ellos buscan siempre interpretar las Escrituras a la luz de sus costumbres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque no es bíblico, oiga, no es bíblico. Pero para ellos es sagrado el bautizar a niños recién nacidos. Eso no es bíblico. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia sale lo que usted tiene que tomar la primera comunión. ¿O sí? En ninguna parte de las Escrituras. Pero ellos se basaron en una tradición, se basaron en un rosario, se basaron en un credo. Alabado el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mantener al pueblo allí como borrego, para mantener al pueblo en un oscurantismo, que no tengan acceso a una verdad que los libere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero llega el momento cuando Jesús confronta, alabado el nombre del Señor, a los fariseos. Los fariseos, gente hipócrita, gente que ellos habían puesto por encima de la ley de Moisés mandamientos de hombre, mandamientos humanos, mandamientos diabólicos, alabado el nombre del Señor, y la pusieron por encima de la palabra de Dios. Y es allí en Marcos capítulo 7 donde Jesús tiene una controversia con ellos, donde le dice: ustedes son hipócritas, para ustedes es más importante el vaso como estar por fuera que como estar por dentro. Para ustedes es más importante su vestidura que su corazón, porque escrito está, dice la Biblia, escrito está, bien habló y profetizó Isaías sobre ustedes. Ustedes, este pueblo, solamente me adora y me alaba de labio, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El problema es que ya han pasado muchos años. Han pasado muchos años y estamos en nuestros tiempos. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo el día de hoy? Diga conmigo, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia evangélica, de una o cierta manera, se ha contagiado de estas costumbres y hábitos que por mucho tiempo la iglesia católica practicó y que por mucho tiempo también los fariseos practicaron. Y es por hoy, mis amados hermanos, la importancia que tienes tú como creyente, que tengo yo como hijo de Dios, como creyente, en estudiar la Escritura, en conocer y comprender la verdad absoluta, la verdad verdadera de Dios, la verdad que está iluminada en la palabra de Dios, la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Tú comprendes y entiendes que esa verdad es la que me va a hacer libre de tanta mala costumbre que a veces nosotros arrastramos de generación en generación. Cuando yo entiendo eso, mis amados hermanos, yo digo: Señor, esta palabra es la que me puede hacer libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 8: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad me hará libre. ¿En qué me va a hacer libre la verdad? Y conoceréis la verdad, y esta verdad me va a hacer libre ¿en qué? En el alma. Y más abajo dice Jesús: y lo que el Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Vas a ser libre en el alma por la palabra, y por el Hijo vas a ser libre en el Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo categórico. Si ahorita por esa puerta entrar un violador, un hombre que hace 2 días violó a una niña de 5 años, y viene, escucha la palabra, se sentó allí, escuchó el mensaje y se arrepintió de sus pecados, vino el Espíritu Santo, lo convence de pecado, la palabra lo confronta y reconoce y acepta al Señor. ¿Es libre o no es libre? ¿Es libre o no es libre? ¿Por qué es libre? Porque en lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. En el Espíritu es libre. Pero yo no lo dejo solo en mi casa con mis hijas. ¿Sí o no? Yo no lo dejo solo en mi casa. ¿Por qué? Porque necesita ahora ser transformado. ¿Dónde?
¿Dónde necesita ser transformado? En la mente. Necesita que la palabra ahora, con el proceso que venga, que asista, que se dedique a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que lo puede limpiar su pensamiento, su conducta, va a cambiar su carácter. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso lo hace la palabra. Pero cuando nosotros no le damos el lugar, el espacio a la palabra, a las escrituras, mis amados hermanos, entonces pasamos a invalidarla y caminamos bajo costumbre, bajo malos hábitos. Y es por eso a veces que estamos como estamos. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado el lugar a la palabra, al lugar que ella le corresponde en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tú le das el lugar a la palabra de Dios y le dices: Señor, yo quiero que tu palabra me limpie, yo quiero que tu palabra me moldee, yo quiero que tu palabra me cambie. Aunque tú sientas que la palabra de Dios a veces te abofetea, aunque tú sientas que la palabra de Dios a veces te ofende, bendito el nombre del Señor, pero cuando la palabra de Dios te está ofendiendo, ¿sabe qué pasa? Es porque Dios está haciendo algo en tu carácter, es porque Dios está haciendo algo en tu pensamiento. Aleluya. Eso es lo que pasa. Jesús estaba predicando y decía, Pedro sentía que la palabra ofendía a la gente. Pedro sentía que Jesús estaba ofendiendo al pueblo con la predicación, mis amados hermanos. Y Pedro se le acerca a Jesús y dice: Señor, el pueblo se va, la gente se va porque ellos dicen que tus palabras son duras. Ellos dicen que tus palabras son duras. Y el Señor le dice: si tú quieres te vas con ellos, Pedro. Si quieres te puedes ir con ellos, aprovecha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una de las cosas que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que las costumbres, porque hay buenas costumbres, déjeme decirle, hay buenas costumbres, y ya vamos a ver, pero hay costumbres que hacen que invaliden la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay costumbres en nuestras vidas que hemos arrastrado de generación en generación, porque mis abuelos, mis antepasados, mis abuelos se lo transfirieron a mis padres me lo transfirieron a mí, entonces yo tengo que transferirle eso también a mis hijos, y mis hijos a mis nietos, y así sucesivamente, y es una tradición, y si no se cumple esa tradición en casa, entonces estamos metidos en problemas, entonces estamos rompiéndolo con lo que el abuelo hizo, con lo que la abuela hizo, con lo que hizo papá, con lo que hizo mami, y si no hacemos como ellos dicen, nos metemos en problemas con la familia. Y lo que no nos estamos dando cuenta, ¿sabe qué es? Es que estamos invalidando la palabra de Dios por vuestras. Yo quiero que usted me acompañe allí en el libro, en el pasaje, en el verso 13. Dice: invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Por vuestras tradiciones. Ahora, es donde yo lo quiero llevar ahora a usted. ¿Qué es invalidar la palabra por mis tradiciones o por mis costumbres? ¿Cómo yo puedo invalidar sin darme cuenta lo que está establecido en la Biblia, lo que está establecido en la palabra de Dios, por mis tradiciones, por lo que me enseñó papá, por lo que me enseñó mis hermanos mayores, por lo que me enseñó mis abuelos? ¿Cómo yo invalido la palabra de Dios? En los hogares, mis amados hermanos, el 80% de cada familia es más importante la costumbre y los hábitos que hay en una familia que la misma palabra de Dios. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos invalidando lo que la Escritura dice. A veces nosotros, sin darnos cuenta, mis amados hermanos, estamos anulando lo que Dios dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Se lo voy a revelar ahora. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿O quién opera de esa manera? Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo busca oponerse y anular lo que es de Dios. Vamos a leerlo rapidito allí. Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. ¿Lo tenemos allí? Capítulo 2, vamos a leer del verso 3, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán si antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora dice
¿Qué dice el segundo verso? ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Oiga bien, el anticristo cuando sea manifestado, él va a tener esta actitud, pero ahora ya está en manifiesto el espíritu del anticristo. ¿Y sabe qué? Que lo peor de esto es que los creyentes a veces se dejan influenciar por este espíritu. Oiga, por el espíritu del anticristo, oponiéndose a lo que es de Dios, a todo lo que es objeto de culto, a todo lo que se llama Dios. No, es que yo no estoy de acuerdo, pastor, en eso de célula. Es que yo no estoy de acuerdo en eso de campaña. Eso ya pasó de moda. Ahora tenemos que predicar por internet. Ahora tenemos que predicar por Facebook. Ahora tenemos que hacer aquello. Hay gente que se dejan operar por el espíritu del anticristo, oponiéndose a todo lo que se llama Dios. Y oponerse, oiga bien, oponerse a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, mis amados hermanos, es anular lo que la palabra de Dios dice, es anular lo que la Biblia dice por vuestras costumbres y por vuestros hábitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando alguien se opone, mire, cuando alguien se opone a lo de Dios, cuando alguien se opone al congregarse, como le decía el día jueves, hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo necesito congregarme porque Dios está en todos lugares. Dios no solamente está en la iglesia, amén, es verdad. Dios no solamente está en la iglesia, Dios puede estar en tu casa, pero hay un principio en la palabra de Dios que dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando alguien tiene este pensamiento, mis amados hermanos, y dicen: yo no necesito ir a una iglesia para buscar a Dios, yo no necesito ir a una iglesia para que Dios me oiga, yo no necesito congregarme para escuchar la palabra de Dios, simplemente yo puedo prender el televisor, alguien está predicando, simplemente puedo buscar en el celular, alguien también está predicando, y es verdad, tú puedes escuchar palabras, pero si tú no te congregas, entonces estás quebrantando un principio por tus hábitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es una forma, oiga, es una forma de invalidar la palabra por vuestras tradiciones. Es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Jesús le está diciendo a los fariseos: para ustedes es más importante lavarse las manos que congregarse. Para ustedes es más importante el día sábado que un enfermo sea sanado. Para ustedes es más importante sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos, que la misma verdad de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Invalidamos a veces la palabra de Dios sin darnos cuenta. Le decía también el día jueves que una forma de invalidar la palabra de Dios, mis amados hermanos, es cuando nosotros decimos: no, yo no tengo necesidad de darle a Dios. ¿Por qué yo tengo que ofrendarle a Dios? ¿Por qué yo tengo que darle a Dios dinero si Dios es el dueño del oro y la plata? Amén, Dios es el dueño del oro y la plata, pero hay un principio establecido en la palabra de Dios que tenemos que darle a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando yo digo yo no tengo necesidad de darle a Dios, entonces estoy invalidando la palabra de Dios por mi hábito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted ve a veces por qué no funciona. ¿Por qué las cosas se estancan? ¿Por qué las cosas no avanzan, no crecemos? Porque a veces estamos dando vueltas en el mismo lugar, años y años dando vueltas en el desierto allí, en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque estamos invalidando cosas, porque nos hemos dejado influenciar por un espíritu que está operando hoy en día, que es el espíritu del anticristo, el que se opone, oiga, el que se opone a las cosas. Mire, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Mire, yo no estoy de acuerdo que la iglesia haga esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. A mí no me cuadra esto. A mí no me cuadra aquello. Señor, todo es una oposición. Nada cuadra, nada encaja. Y ahí lo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama una célula, se llama Dios. Donde usted vea una célula, una misión, ahí está Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando usted vea a hermanos orando en un hogar, allí está Dios. Cuando usted vea gente predicando en la calle, aunque la gente diga: eso es loco, esa gente no tiene oficio, no tienen que hacer, pero ahí está Dios.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gente que se opone, gente que se opone a lo de Dios. ¿Qué tanto culto? ¿Qué tanta iglesia se opone a todo lo que es objeto de adoración y de culto? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Hay costumbres, mis amados hermanos, que se dan por territorios, por la situación geográfica donde usted se encuentra, el país o el estado donde usted vive. Alabado el nombre del Señor. Por ejemplo, miren lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 7, capítulo 17, verso 13. Hay costumbre y usted no fue llamado, no fue llamada a adaptarse a las costumbres de una nación. No, nosotros no fuimos llamados para eso. Ve lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. Aleluya. ¿Temían a quién? Oiga, hay gente que le teme a Dios, que respetan a Dios, y ellos nunca se han congregado, pero ellos respetan a Dios, respetan a la iglesia, respetan a los evangélicos. Sí, es verdad que hay gente así. En mi país, en Venezuela, usted iba para los barrios más peligrosos, donde estaban los malandros, y usted iba a predicar una campaña allá, y los malandros lo respetaban a usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se metían, decían: no se metan con los varones, no se metan con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted alguna vez experimentó eso. Dice: temían a Dios y honraban a sus dioses. Oiga, dos cosas hacían: temían a Dios y ellos honraban a sus dioses. Fíjese, según la costumbre de la nación. Ahora que va a llegar Semana Santa, ahora que viene Semana Santa, ya usted va a ver cristianos haciendo caravanas para allá, para el Santísimo, hermano. Se van arrodillados, pagando penitencia a veces. ¿Ah? Porque ellos dicen: no, es que la tradición dice, la nación en el país, es que yo no puedo comer carne en Semana Santa. Es prohibido hacer eso. ¿Ah? ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. En Semana Santa solamente se come pescado. Ah, mire, esa es la tradición de una nación. Eso es lo que practica una nación, ¿sí o no? ¿Ah? O me tengo que vestir de morado toda la Semana Santa. Los niños me pueden guardar silencio, por favor. Me tengo que vestir de morado porque estamos en Semana Santa. Y la gente, mis amados hermanos, a veces caemos en el terreno. Oiga, a veces caemos en el terreno de guardar las tradiciones. Hemos cambiado, el Señor te reprenda, por un zapegato. Hemos cambiado tantas cosas, mis amados hermanos, que eso ha anulado la palabra de Dios en nuestras vidas. ¡Hey! Hemos cambiado hasta la manera de hablar. Lo que no hemos entendido, mis amados, que usted y yo somos un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, una nación santa, donde la costumbre viene del cielo. Aleluya. Cuando tú entiendes que eres una nación santa, ok, vivimos en Venezuela, vives en Colombia, vives en Perú, en Chile, donde tú puedes vivir donde tú quieras, pero tu nación no es de la tierra, tu nacionalidad está en el cielo, gloria a Dios, y tu cultura, tu reino, tu costumbre viene de allá arriba. Lo que pasa, hermano, que en mi familia, la Semana Santa, el carnaval, qué sé yo, tenemos que hacer esto y esto y lo otro, porque si no, se ponen bravos. Porque más importante es la tradición y la costumbre que la palabra. Y es donde Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes invalidan la palabra de Dios por su costumbre. Invalidar, ¿qué significa invalidar? Oiga lo que significa invalidar. Invalidar significa desestimar la palabra. Oiga, mis amados hermanos, la importancia de esta palabra. Cuando usted desestima el consejo de Dios, cuando usted desestima, no le importa poco, no le interesa lo que Dios diga. A mí me toma en poco lo que Dios diga. Me va y me viene lo que Dios diga. Invalidar significa desestimar. Significa neutralizar, significa violar, poner por separado. Es poner por separado. Para mí no es importante lo que Dios diga, para mí no es importante la palabra, para mí más importante es lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mi abuela.
Para mí más importante es eso. ¿Cuántos dicen ay, 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 ay? Sí, para mí es más importante. Y no hemos entendido que ya nosotros no somos de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este lugar, estamos en Colombia, pero no nos adaptamos a la costumbre de Colombia. ¿Sabe por qué? Porque invalidamos la palabra. Si yo me adapto a la costumbre, oiga, a la costumbre de este país y me dejo arrastrar por el sistema, entonces voy a ir en contra de lo que está establecido en las Escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es por eso que hoy por hoy usted ve centenares de creyentes, centenares de cristianos detrás de los políticos. ¿Sabe por qué? Porque los políticos ofrecen y proponen y dan promesa y dan promesa. Y hay cristianos que han tenido eso como costumbre, que cuando llega una campaña política, ellos ni se congregan, hermano. No, porque yo tengo que hacerle campaña. No le hago campaña a Cristo, le hago campaña al político. ¿Ah? Eso pasa en todas partes. Gracias, gracias. ¿Sí? Gente que deja de congregarse. ¿Por qué? Por hacer campaña política. Y desde acá yo le voy a hacer un paréntesis. Desde acá yo no le voy a decir a usted por quién votar. No. Esa decisión la tienes que tomar tú. Amén. Desde aquí yo no te voy a decir por quién votar. Pero yo particularmente no votaría por gente que va en contra, que se opone a lo que es Dios. Gente que se opone a lo que es digno de culto. Yo no voy a votar por hombres y mujeres que se oponen, amado hermano, a la palabra de Dios, que han sacado la palabra de Dios de los colegios, que han sacado la palabra de Dios de las instituciones. Yo no puedo votar por hombres que son perversos, malos, que están metidos en el Congreso, alabado el nombre del Señor, dictando leyes injustas en contra de la iglesia de Cristo. No podemos apoyar eso. Te ganaron de mano, pero gracias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, pero ¿qué pasa con nosotros? Que a veces nosotros apoyamos a los que se oponen a lo que es de Dios. Apoyamos a los que se oponen a lo que es de Dios. Le hacemos campaña a la gente que se opone a lo que es de Dios. Manifestamos nuestro partidismo a veces a lo que es, aquellos que se oponen a lo que es de Dios. Y a veces nosotros desde acá, de este lugar, decimos, bueno, vamos a predicar una campaña allá afuera. Y la gente no va, por pena, porque no es mi costumbre, porque no es mi hábito hacerlo. No voy, pastor, porque no sé. Ah, pero viene un político y se llena un estadio completo. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Jeremías capítulo 10, verso 3. Jeremías capítulo 10, verso 3. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 10, verso 3. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? ¿Qué son las costumbres de los pueblos? Vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Es un diseño que se viene arrastrando, mis amados hermanos, de generación en generación hasta nuestros días. Oiga, hasta nuestros días. Pasa que hoy a veces, mire, está disfrazado la cuestión, pero es el mismo diseño que Satanás ha planificado. ¿Para qué? Para llevar a un pueblo a vivir en cautiverio, para vivir en destrucción. Pero cuando tú conoces la verdad y la verdad va en contra de la tradición, alabado el nombre del Señor, entonces tú dices, esta verdad no me va a mover a mí, la tradición no me va a mover a mí, de la verdad donde estoy plantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gente que se deja arrastrar hoy, que cree por la fábula, que dicen que se mueven por fábula. Es lo que Pablo le dijo a Tito y le dijo a Timoteo: no te dejes llevar por las fábulas de viejas. ¿Sabe por qué? Porque esto es en contra de la verdad. Gente que todavía sigue creyendo en mitos de viejos, gente que todavía sigue creyendo en cuentos de viejos, gente que todavía, alabado el nombre del Señor, sigue creyendo en una película que nunca ha pasado. Y ellos dicen: lo que pasa es que yo me crié en un pueblo y en el pueblo se hablaba Sayona, se hablaba de la Llorona, y yo todavía sigo creyendo eso, y la gente está en Dios.
Y todavía siguen creyendo esa porquería. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cristianos, amados, hermanos, que cuando ven que la sandalia o la chola, como decimos nosotros, está boca arriba, ¡ay!, gritan. Me viene mala suerte, se me cayó la sal. Me vienen 7 años de mala suerte. Cuidado si usted pasa por debajo de una escalera. Cuidado si usted rompe un espejo. Cuidado, Alexander. Se rompe un espejo. Y el mito dice, la fábula dice, que te viene un tiempo de mala suerte. Mire, déjeme decirle una cosa, se pueden romper 1000 espejos, se puede caer la sal que quiera, pero mi suerte está fundamentada en Cristo Jesús, aleluya. A su nombre. Mire, hay gente que no puede ver un gato negro, hermano. Gente que no puede ver un gato negro. Cuando ven el gato negro dice, lo que pasa, lo que falta es que se persignen, hermano. Cuando ven un gato negro, sí, hermano. Porque dice que cuando ven un gato negro, es el diablo, es una bruja, es mala suerte. Ay, hermano, usted se ríe, pero es verdad. Usted se ríe, pero es verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido transferidos. Es lo que Jesús le está diciendo. Mire, Jesús, váyase conmigo al verso 13 de Marcos capítulo 7. Invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transferido. Es transferencia, porque así en mi casa se practicó eso, en mi familia se practicaba eso, y ha sido una transferencia, y todavía estoy en Dios, y sigo creyendo eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, hermano. Pablo se lo dijo a Timoteo, vamos a leerlo. Timoteo capítulo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, y Tito capítulo 1, verso 4. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Tito capítulo 1, verso 14. Desecha las fábulas profanas. ¿Y de qué? De vieja. Ejercítate en la piedad. Desecha. Es decir, desecha. Cuando tú desechas la costumbre, mala costumbre. ¿Usted sabe que es una buena costumbre? ¿Sabe usted qué es una buena costumbre? Congregarse es una buena costumbre, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, dando a entender que congregarse es una buena costumbre. Pero ¿qué hay que desechar? Hay que desechar la mala costumbre. ¿Qué es una mala costumbre, mis amados hermanos? La palabra de Dios dice que no es rey, Dios no puede ser burlado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala costumbre es tener malas conversaciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué es una buena costumbre? Que usted ore a Dios. Que usted ore a Dios. Que no deje que el espíritu del anticristo se oponga y diga, pero ¿para qué vas a estar orando? ¿Para qué vas a estar orando? Eso de oración, eso no funciona. Eso de cantar, eso no funciona. Eso de congregarse, eso no funciona. Eso de leer la palabra de Dios, eso no funciona. Ese es el espíritu del anticristo que opera, que se opone a todo lo que es de Dios. A lo que es de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y acá Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, desecha la fábula. Que te echaron el cuento de la sayona, deséchalo. ¿Cuántos dicen amén? Que te echaron el cuento de la llorona, deséchalo. No creas en esa porquería. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos escucharon al silbón? ¿Ah? Hermano Manuel, por allá no escucharon al silbón. Bastante, ¿verdad? Sí, hermano. El caballo frenado. Frenado. ¿Ah? Hay tanto. El jinete sin cabeza. ¿Ah? El chupacabra. Dígame una de aquí, Wilson. Una fábula. ¿Ah? Mis hermanos, tanta fábula que se oye. Y la cuestión está, mire, que pueden haber miles de fábulas.
los cuentos, dice la hermana, cuentos infantiles en la época de ellos, que se los inculcaban. Y eso ha hecho que se haga un hábito, una costumbre. ¿Y sabe qué pasa, mis amados hermanos? Cuando usted está bajo esa costumbre de las naciones, entonces pasamos a invalidar la palabra de Dios por vuestras costumbres, por vuestros hábitos. Ya no tomamos en cuenta a Dios, nos oponemos a Dios. Es que yo no creo en eso. Yo creo, mire, yo lo que creo es en la bruja de la esquina. En la bruja de la esquina sí, porque ella sí tiene revelación. Ella sí te dice la verdad. Ella te lee el tabaco, ella te lee todas las cartas, ella te lee lo que tú quieres, te dice dónde está tu marido. Sí, hermano. Yo creo en eso. Invalidamos lo que dice la palabra. Entonces, es donde está el detalle. Entonces queremos venir a Dios y decirle: Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir si todavía tú invalidas la palabra por tus costumbres? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ver lo que le dijo Pablo a Tito, 1, verso 14. ¿Qué dice? No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan ¿de dónde? De la verdad. Se apartan de la verdad. Las fábulas te apartan. Es decir, la costumbre de una nación te puede apartar de la verdad. Los mandamientos de hombre. Mire, usted puede encontrar por las redes sociales, oiga, por las redes sociales una cantidad de loquera de hombres dentro de la iglesia del Señor, mandando a la gente a comer monte, mandando a la gente a brincar para arriba, mandando a la gente bañándose en harina, en sal, haciendo una cantidad de herejía que no se ajusta a la verdad de Dios. No se ajusta a la palabra. Y ellos pasan a invalidar, la misma iglesia ha pasado a invalidar la palabra de Dios por sus malos hábitos, por sus malas costumbres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que pasa, hermano, que en mi casa me enseñaron. Este micrófono está un poco... Solamente me pasa cuando... Este micrófono se le acaba la batería cuando me lo entregan a mí. En mi casa me enseñaron que cuando llega el 31 de diciembre tengo que vestir de ropa interior amarillo. O salir a pasear una maleta por toda la cuadra. Eso me lo enseñaron a mí en mi casa. Dígame que usted no lo hizo. Dígame que usted no lo practicó. Antes que reviente el año yo tengo que ponerme una ropa interior amarilla, porque eso es de la buena suerte. Alaba lo que Él vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Invalidamos la palabra por vuestras costumbres. Invalidamos la palabra. A veces no obedecemos a Dios. ¿Sabe por qué? A veces no le obedecemos a Dios, nos oponemos a lo de Dios porque no nos interesa, porque hacemos a un lado, porque desestimamos la palabra de Dios. Pero cuando tú le das la importancia a las escrituras, cuando tú le das la importancia y le das una relevancia y le pones en el primer lugar a la palabra de Dios, tus costumbres ahora van a ser inferiores a la palabra. Ya a ti no te va a mover costumbre, a ti no te va a mover la familia, a ti no te va a mover la comunidad, y no te va a mover tu nación. ¿Sabe por qué? Lo único que te puede mover a ti es Dios y su santa palabra. Eso es lo que te tiene que mover. Entonces no salga usted que, pastor, lo que pasa es que es una costumbre para nosotros toda la Semana Santa vestirnos de morado. Oye, hermano, por favor. Es una costumbre. Lo que pasa es que mi abuela siempre me enseñó que en Semana Santa no podemos comer carne. No puedo comer cochino. No puedo comer pollo. Pero si usted no lo puede comer, usted me lo puede regalar a mí, hermano. No se preocupe, yo sí me lo voy a comer. Y en Semana Santa más. Amén. A mí me enseñaron que solamente puedo comer pescado. ¿Qué loquera es esa? ¿Qué loquera es esa? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Terminamos acá, Romanos capítulo 13, verso 2. La costumbre es lo que te lleva a ser una persona inmisericordia. La costumbre es lo que nos lleva a ser a nosotros personas indolentes. Pero cuando tú tienes la verdad de Dios te mueve misericordia. Romanos capítulo 13, verso 12.
capítulo 13, verso 2, perdón. Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por quién, a lo establecido por quién. Cuando tú te opones, oiga bien, presta atención, cuando usted se opone a la autoridad, papá, mamá es autoridad en la casa, amén, es una autoridad, la máxima representación de Dios en un hogar es papá y mamá. Y cuando hay hijos que se oponen a la autoridad de Dios, algo que está establecido por Dios, no importa si es cristiano o no, pero papá y mamá es autoridad en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien se opone a esa autoridad, fíjese lo que dice, cuando alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, camina en un terreno. La traducción, oiga lo que le voy a decir. La traducción original de ese pasaje bíblico dice: quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido según la verdad de Dios, camina en un terreno de maldición. Eso es lo que dice el texto original. Camina en un terreno de maldición. Ay, hermano, ¿por qué no te va bien? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué las puertas se cierran? ¿Por qué no se abren? ¿Sabe por qué no se abren? Porque te estás oponiendo a la autoridad de Dios. Algo que está establecido, que no se puede invalidar, que si se invalida, entonces comienzo a caminar bajo un terreno de maldición. Y cuando tú verdaderamente por la palabra de Dios honras a tu autoridad, a tus padres, honras a tu jefe, honras a todo aquel que está por encima de ti, alabado el nombre del Señor, entonces Dios comienza a derramar bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque es un principio que está establecido, que no puede ser quebrantado. Cuando es quebrantado, entonces caminamos bajo un terreno de maldición, porque es algo que está establecido. Yo cuando llegué a la iglesia, ¿sabe qué hacía cuando llegué a la iglesia? No me le sujetaba a nadie, porque como yo nunca tuve padre, nunca tuve un papá, una figura paterna en mi casa, solamente era mi abuela y mi mamá. Y entonces uno, el varón, ya a los 14, a los 13, 14 años, uno quiere hacer lo que le da la gana. Me quiero ir para la calle. Y si me cerraban la puerta, me escapaba por el patio. Ahora, si tuviese papá, ay, hermano. Y cuando llego a la iglesia, que veo la figura paterna en mi pastor me decía: mueve esa silla, mire, Cristian, recoge esa silla. No me manda mi papá, me vas a mandar tú. Ese se volvió loco. Se volvió loco. ¿Por qué? Porque era mis costumbres, mis malos hábitos. Hasta que Dios tuvo que hacer un trabajo en mí. Y Dios me dijo: tienes que honrar a tu autoridad. Porque si tú no honras a la autoridad que está establecida por Dios, entonces vas a caminar en un terreno de condenación. Vas a caminar en un terreno de maldición y te va a ir mal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que pasa es que nosotros los hombres a veces no queremos sujetarnos a nadie. No queremos sujetarnos a autoridad. No me sujeto a pastor, no me sujeto a pastora, no me sujeto a líder. A mí no, mira, ni a mi mamá ni a mi papá me sujetaba, menos a esta gente. Entonces, cuando alguien se opone a eso, a la autoridad, entonces nos va mal. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? El problema, y concluye acá, el problema de los fariseos era que ellos nunca se sujetaron al Hijo de Dios. El libro de Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, mas lo suyo, que era su pueblo, y los líderes no le recibieron. A lo suyo vino, propósito, oiga, a lo suyo vino, y los suyos, es decir, su pueblo, sus líderes, los religiosos, no le aceptaron. Entonces Jesús dijo: como ustedes no me aceptaron a mí, y dice: más los que creen en mi nombre, entonces le da potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por eso que usted está acá, es por eso que usted está sentado acá, es por eso que usted es parte de la familia de Dios, es por eso que usted es parte de la nación de Dios, es por eso que usted es parte del pueblo adquirido, la nación santa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día entendiste que eres parte, aleluya, de ese llamado, de ese propósito eterno. Porque decidimos un día no ser igual, no seguir caminando con las costumbres de viejos, de vieja.
de abuelos, de antepasados, de la nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se preocupe si llegó Navidad y usted no tiene un pernil en la mesa. No se preocupe por eso. Digo pernil para los que me entienden. Es una costumbre en Venezuela, ¿verdad que sí? Cerdo, una pierna de cerdo. No se preocupe por eso. Lo que pasa es que lo hemos hecho 40 años, hermano. Y hoy, este año no lo vamos a hacer. Pero ¿no te vas a dar mala vida por eso? Es más importante la comida que la Biblia. Es más importante la ropa que la palabra. Es más importante eso. ¿Ah? Hoy en día a los chiquiticos, si usted no le compra un juguete, usted no le compra ropa nueva, le arman un berrinche. ¿Por qué? Porque le hemos transmitido a nuestros hijos que más importante es eso que la palabra de Dios. Ponte en pie en esta noche, aleluya. No voy a seguir porque alabado el nombre del Señor.